gluconeogénesis. Esta vía no solamente se presenta en las células eucariotas como son el caso de nosotros, sino también se presenta en las células procariotas. ¿Cuál es la característica principal de esta vía metabólica? Esta vía metabólica, una parte se produce en el citosol y una pequeña parte se produce en la mitocondria. ¿Cuáles son los dos órganos principales gluconeogenes que llevan esta vía? Es el hígado y los riñones. Tanto hígado y riñón potencian esta vía metabólica. Entonces, como hemos visto, ¿cuáles son sus precursores? ¿A partir de qué compuestos no hidrocarbonados yo obtengo hidrato de carbono? Y aquí están los sustratos de la vía: lactato, el piruvato y el glicerol. Así también ciertos tipos de aminoácidos que tienen la capacidad de convertirse en glucosa. Entonces, miren, esto es un resumen. Aquí está el lactato, el triglicérido, aminoácidos glucogénicos que van a tener la capacidad de caer a la vía inversa de la glucólisis, y vamos a ver que tampoco no es tan inversa. Entonces, tenemos intermediarios del ciclo de Krebs que contribuyen a la síntesis de hidratos de carbono. Tenemos aminoácidos como cuáles: alanina, glutamina, cisteína, glicina, serina, treonina, valina y algunos otros más. Y los intermediarios del ciclo de Krebs: citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succínico enzima, fumarato y malato. Todo estos, aparte del piruvato, del lactato, son sustratos para la vía de la gluconeogénesis. Ahora, se supondría que si yo estoy diciendo que uno de los sustratos de la gluconeogénesis es el piruvato, y ustedes se acuerdan que un producto de la glucólisis es el piruvato, entonces entenderíamos que la gluconeogénesis sería el camino inverso. Vale decir, cuando una glucosa se degrada, da como producto piruvato, ¿se acuerdan? Dos piruvatos y otro. Este piruvato, si está en medio anaeróbico, da lactato. Si está en medio aeróbico, entra al ciclo de Krebs, se une por descarboxilación oxidativa y forma acetilcoenzima A, ciclo de Krebs. Esa es la vía de la glucólisis que vimos la semana anterior. Bueno, esta semana. Resulta que si ahora decimos que a partir del piruvato, que a partir del lactato, por ejemplo, yo obtengo glucosa, lo ideal sería pensar que es la inversa, que es la inversa, que así como una calle de doble vía, que yo voy de derecha a izquierda o de norte a sur, de sur a norte, da lo mismo. En este caso, lamentablemente no es la inversa. ¿Por qué no es la inversa? Porque se acuerdan cuando vimos glucólisis, y que eso tienen que saber cuáles son las tres grandes barreras energéticas de la glucólisis, o tres grandes barreras y reacciones irreversibles cuando la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato gracias a una enzima exoquinasa. ¿Se acuerdan que era la primera? La segunda, cuando la fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-bifosfato gracias a una fosfofructosinasa, la segunda barrera energética. Y la tercera, cuando el fosfenol piruvato se convierte en piruvato gracias a una piruvatosinasa. Entonces, les he mencionado las reacciones de la barrera energética y les he mencionado las enzimas alostéricas. Lamentablemente, esas tres reacciones irreversibles hacen que no pueda ir pues en sentido contrario. Tan sencillo como que usted está de ida de un A a la B y se fue en línea recta. Pero resulta cuando quiere volver de B a A, no todas las calles son en doble sentido. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo para vencer esas tres barreras energéticas? Y aquí la tenemos. Miren, aquí están las tres barreras energéticas que le decía: la exoquinasa, la fosfofructosinasa y la piruvatosinasa. Tres reacciones netamente irreversibles. Bueno, hay que vencer lo irreversible.
hay que buscar un camino alterno, como cuando estaban los bloqueos y teníamos que buscar por dónde desviar. Bueno, en este caso, el cuerpo tiene que buscar un camino alterno. ¿Cómo lo hace? Miren ustedes, el piruvato se convierte en fosfoenol piruvato gracias a una enzima que se llama piruvato carboxilasa. Lamentablemente vamos a ver qué tiene que pasar para convertirse en oxalacetato, entrar a la mitocondria, etcétera. La segunda barrera energética, ¿cómo la venzo? Gracias a la fructosa 1,6 bifosfatasa. Esta era la fosfofructosinasa. ¿Cuál es la enzima que rompe esta barrera? La fructosa 1,6 bifosfatasa. Y vamos con la otra. ¿Cómo hago para vencer la última barrera energética de glucosa 6-fosfat, la glucosa 6-fosfatasa? Entonces, ahora, si yo miro de abajo hacia arriba, ¿cuáles son las barreras energéticas de la gluconeogénesis? Lo invierto y digo, de piruvato a fosfenol piruvato. Venzo esa barrera con la enzima piruvato carboxilasa. La segunda barrera, que en este caso es la misma que la glucólisis, es cuando la fructosa 1,6 bifosfato se convierte en fructosa 6 fosfato. Bueno, esa es la segunda. Ven que lo estoy diciendo invertido. ¿Qué enzima va a ser posible eso? La fructosa 1,6 bifosfatasa. ¿Y cuál es la última barrera energética de la gluconeogénesis cuando la glucosa 6-fosfato se tiene que convertir en glucosa gracias a la glucosa 6-fosfatasa? ¿Está claro? ¿Ven la diferencia? Entonces, a no confundirse. Una cosa son las reacciones o las barreras energéticas de la glucólisis y otras son las barreras energéticas de la gluconeogénesis. Y usted me dirá, sí, pero son las mismas. Pero una cosa es que yo diga que la primera barrera energética de la glucólisis es glucosa a glucosa 6-fosfato. A que yo diga que la tercera barrera energética de la gluconeogénesis es de glucosa 6-fosfato a glucosa. ¿Ven que es diferente? Bueno, ¿qué hace nuestro cuerpo para tratar de vencer? Obviamente utilizando, aquí vamos a volver acá atrás, utilizando esta parte, el piruvato para convertirse en fosfenol piruvato. Primero, el piruvato puede provenir del lactato. El lactato es otro es otro producto o sustrato generador de hidratos de carbono. Lactato, piruvato, glicerol, aminoácidos glucogénicos intermediarios del ciclo de Krebs. Muy bien, el lactato, como es una reacción reversible, así el piruvato se convierte en lactato, el lactato se convierte en piruvato, no hay problema. Pero resulta que este piruvato, para poder utilizar a la enzima fosfenol piruvato carboxilasa, etcétera, o utilizar la enzima, perdón, piruvato carboxilasa, necesita sí o sí entrar a la mitocondria. Entonces, este piruvato atraviesa la membrana de la mitocondria y este piruvato se convierte en oxalacetato gracias a la enzima piruvato carboxilasa. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un gasto de energía. A su vez, este oxalacetato, de repente ustedes dirán, ¿por qué el oxalacetato no la atraviesa la mitocondria? ¿Por qué el oxalacetato se tiene que convertir en malato? El malato recién sale de la mitocondria, otra vez en el citosol el malato se convierte en oxalacetato. Lamentablemente, la mitocondria no deja salir al oxalacetato. ¿Por qué? Porque no se olviden que el oxalacetato en la matriz de la mitocondria yo lo necesito para que se una la acetilcoenzima A y entre por condensación forme el citrato. Es tan parecido como que de repente usted tenga 1.000 bolivianos en el bolsillo y alguien le dice que se los dé. Y es su reserva. Y usted dice, no, esto es para salir el fin de semana, yo no lo voy a dar. Lo mismo pasa. La mitocondria no deja salir al oxalacetato, pero sí lo deja salir al malato, porque es más fácil conseguir malato que oxalacetato, a pesar que hay aminoácidos que sí me generan oxalacetato, que son alimentadores del ciclo de Krebs. En este caso, el oxalacetato entonces se convierte en malato, el malato atraviesa la membrana interna, las membranas de la mitocondria y sale al citosol. En el citosol,
gracias a un malato de hidrogenasa, se convierte en oxalacetato. Y este oxalacetato se convierte en fosfenol piruvato carboxinasa, pasa a convertirse en fosfenol piruvato. Miren todo lo que ha tenido que hacer, todo lo que ha tenido que hacer la célula para vencer esto, este pedacito de aquí. ¿Se dan cuenta? Este piruvato tiene que convertirse en fosfenol piruvato. La reacción era irreversible. Entonces yo les decía, va a haber todo un paso, que es todo esto, para vencer la barrera energética. Entonces, ¿cómo el piruvato vence la barrera energética y se convierte en fosfenol piruvato? Gracias a que el piruvato entra a la matriz de la mitocondria, ahí se convierte en oxalacetato, gracias a una enzima importante que es la piruvato carboxilasa. El oxalacetato se convierte en malato, el malato atraviesa las membranas de la mitocondria, pasa al citosol y mediante una deshidrogenación se convierte en oxalacetato. El oxalacetato, ahora sí, ya en citosol, libre de la matriz de la mitocondria, gracias a una enzima fosfenol piruvato carboquinasa, se convierte en fosfenol piruvato y volví a la vía de la glucólisis. Entonces ya seguimos en la vía de la glucólisis. Ahora, en todas estas reacciones, dicen, eh, necesitamos el NAD hidrogenado. Entonces dice, ¿por qué la ruta de estas reacciones a través de la mitocondria? El hecho es que el NAD hidrogenado en el citosol es 1000 veces mayor o 1000 veces menor, perdón, que en la mitocondria. Entonces, eso lleva a que si de alguna manera, que era lo que estábamos viendo, tienen que entrar a la mitocondria para favorecer la reacción. Sin NAD hidrogenado, sin NAD hidrogenado, no puede haber biosíntesis de glucosa, sin NAD hidrogenado. Entonces, en la reacción del citosol se da el malato con nuestras famosas coenzimas. Nuevamente caemos a la misma charla que las coenzimas son importantes. Entonces, el malato se convierte en oxalacetato y desprende NAD hidrogenado, importante de alguna manera ya a nivel de citosol para poder sintetizar o la biosíntesis de la glucosa. Ya vencimos la primera barrera. Vamos con la segunda barrera. La segunda barrera era la fructosa 1,6-bifosfato que se tiene que convertir en fructosa 6-fosfato. ¿Cómo lo hace? Gracias a una enzima, fructosa 1,6-bifosfatasa. Esta no tiene eh, que vencer, hacer todo ese pasaje que hizo el piruvato. No, sencillamente la capacidad que tiene esta enzima que promueve la hidrólisis del fosfato en el carbono 1 de la fructosa, y qué es lo que queremos hacer, es arrancarlo al carbono 1 para convertirse en fructosa 6-fosfato, liberando de alguna manera este negativo me está diciendo que la reacción se ve favorecida. Entonces, que se puede realizar, que es factible gracias a la presencia de esa enzima. Por último, la última etapa, esta de acá, esta, la glucosa 6-fosfatasa. Ya vencimos esta barrera, vencimos en la segunda, ahora la tercera. Para que la glucosa 6-fosfato se convierta en glucosa, yo necesito de una enzima glucosa 6-fosfatasa. Esta enzima glucosa 6-fosfatasa, lamentablemente nosotros la encontramos, alguna bibliografía menciona que no está presente directamente, otra dice en concentraciones bajas, mínimas. En este caso lo tenemos, no se encuentra en el músculo ni en el cerebro. En estos tejidos entonces no sucede la gluconeogénesis. Sin embargo, esta sí se encuentra en hígado, en riñón y en intestino, la glucosa 6-fosfatasa. Y estas de alguna manera el hígado, ni qué decir, ¿se acuerdan del ciclo de Cori? El lactato se convertía después en piruvato, el piruvato se convertía en glucosa gracias a la gluconeogénesis y esa glucosa pasaba al torrente sanguíneo. Entonces, la glucosa proveniente de la gluconeogénesis de hígado y de riñón está destinada a alimentar aquellos lugares donde no existe la glucosa 6-fosfatasa, músculo y cerebro.
Entonces, la glucosa 6-fosfatasa hidroliza, cataliza, otra vez rompe este grupo fosfato y libera la glucosa. Nuevamente, un delta Eg negativo me está diciendo que la reacción va a ser favorable. Bueno, entonces aquí está. Ahora, hemos visto lactato, piruvato, ahora veamos el glicerol, otro sustrato gluconeogénico. ¿Cómo el glicerol entra a la vía de la gluconeogénesis o cómo el glicerol es capaz de generar energía? Bueno, partamos de lo siguiente también. ¿Y de dónde el glicerol? El glicerol es un trialcohol. De repente usted dirá, ¿y de dónde? Si yo no consumo alcohol y está hablando del glicerol, un trialcohol. Resulta que no se olviden que cuando vimos triglicéridos, el triglicérido era un glicerol esterificado con 3 ácidos grasos, si se acuerdan. Uno monoacilglicerol, si era un ácido graso, si era dos diacilglicerol, y si eran tres, triglicéridos, lo que se encuentra en las capas de depósito. Bueno, cuando se rompen esos triglicéridos, liberan el glicerol y los ácidos grasos liberan acetilcoenzima A y entran al ciclo de Krebs y nos dan gran cantidad de energía. ¿Pero qué le pasa al glicerol? El glicerol es un sustrato gluconeogénico. Entonces veamos, este glicerol que está en el citosol, todo esto en el citosol, se convierte en glicerol 3-fosfato y el glicerol 3-fosfato se puede convertir en dihidroxicetona fosfato y esta estructura son tautoméricas con el gliceraldehído y ya caí con las dos triosas de la vía de la glucólisis. Entonces, tranquilamente, a través de ese paso, ese glicerol ingresa. Ahora no nos olvidemos también que el glucógeno es capaz de activarse, liberar la glucosa 1-fosfato, eh, glucosa 6-fosfato y ya caigo también en la vía glucolítica. Listo. Entonces, ahí está. Hemos hablado de las 3 barreras energéticas, cómo se revierte la vía de la gluconeogénesis. ¿Cómo entonces? ¿Cuáles son las enzimas reguladoras? Piruvato carboxilasa, fructosa 1,6-bifosfato y glucosa 6-fosfatasa. Esas son las enzimas reguladoras de la vía. Bueno, vamos con la última, bueno, la penúltima, la vía de las pentosas. ¿Por qué se habla de las vías de las pentosas? Se dice que las vías de las pentosas son alimentadoras de la glucólisis, que pueden caer, es una vía alterna, eh, que de alguna manera contribuye a alimentar la glucólisis. Por eso dice la mayoría de los tejidos, el 80% más del catabolismo de la glucosa, sigue inicialmente este camino de la glucólisis. Sin embargo, hay una pequeña parte que ingresa a la vía de la pentosa o vía de hexosa monofosfato. ¿Cuáles son las funciones principales? Una de las grandes funciones principales que no hay que olvidar de la vía esta pentosa fosfato, y aquí está, es la primera, producir NAD fosforilado hidrogenado. NAD fosforilado hidrogenado. Si ustedes se acuerdan de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, yo le dije más adelante lo vamos a ver, porque resulta que este compuesto no me alimenta la cadena respiratoria. Usted dice, tiene hidrógeno. El NAD hidrogenado alimenta la cadena respiratoria, el FAD hidrogenado alimenta la cadena respiratoria, pero resulta que este compuesto no es para la cadena respiratoria, es para sintetizar ácidos grasos, para ayudar a la síntesis de diferentes compuestos. Y uno de los grandes generadores de este equivalente reductor que no está en el ciclo de Krebs, si ustedes se recuerdan, este compuesto no aparece en el ciclo de Krebs, lo genera la vía de las pentosas. Además, como dice su nombre, vía de las pentosas, pentosa, como la ribosa, por ejemplo. ¿Para qué lo utilizaba esto? Para sintetizar nucleótidos y ácidos nucleicos. ¿Cuál es el significado? Dice funcional. De alguna manera, como dijimos, ingresa o cae a la vía de la glucólisis, alimenta a diferentes compuestos de la vía de la glucólisis, potenciando y generando obviamente una vía de catabolismo. El CNAD, los hidrógenos captados, dice, por el NAD, y cuando se convierte en NAD hidrogenado,
Son utilizados en la síntesis de diferentes procesos, ácidos grasos, colesterol, hormonas, procesos de desintoxicación, etcétera. Era lo que yo hace un momento les estaba comentando. Sin embargo, este compuesto en los glóbulos rojos contribuye de alguna manera a proteger, a coadyuvar la estructura del glóbulo rojo, muy parecido, ayudando a la actividad de del glutatión. ¿Se acuerdan que el glutatión era un tripéptido que tenía la capacidad de combatir los radicales libres y mantener la integridad de los glóbulos rojos? Bueno, esto es posible también gracias a la presencia del NAD fosforilado hidrogenado. Y así también, dice, en los neutrófilos y otras células fagocitas se utilizan estas especies reactivas de oxígeno para destruir bacterias englobadas. Y bueno, entonces no nos olvidemos que el NAD fosforilado hidrogenado no lo utilizo en la cadena respiratoria, se genera en la vía de las pentosas y me permite sintetizar otros compuestos. Y la vía de la pentosa, obviamente que, como hemos dicho, produce la ribosa 5-fosfato necesario para la síntesis de ácidos nucleicos. Bueno, la vía de las pentosas tiene dos fases, una fase oxidativa y una fase no oxidativa. La fase oxidativa tiene como sustrato a la glucosa y como producto a la ribulosa 5-fosfato. Listo. ¿Por qué se llama fase oxidativa? Porque fíjense, deshidrogenasa, descarboxilación. ¿Y qué estoy generando acá? Lo NAD fosforilado hidrogenado, que hablamos que una de las importancias de esta vía era la generación de NAD fosforilado hidrogenado. La fase no oxidativa consiste en que la ribulosa 5-fosfato, que esta vendría a ser el sustrato, gracias a transcetolasa y transaldolasa, genera una gran cantidad de hidratos de carbono, de 10 átomos de carbono, de 3, de 6, de 4, para finalmente darme como producto gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. Todos estos de aquí, estos dos que son intermediarios son intermediarios de la glucólisis, es decir, pueden caer a la glucólisis, ahí está. Bueno, todo esto, gliceraldehído 3-fosfato, fructosa 6-fosfato, glicerol, todos estos caen en la vía de la glucólisis, por eso decimos que es una vía alimentadora. Entonces, sencillito, la vía de las pentosas, una de sus grandes funciones. ¿Y en qué tipo de órganos se presenta? Glándulas mamarias, riñones, etcétera. Entonces, esta vía es importante porque contribuye a generar NAD fosforilado hidrogenado que me sirve para sintetizar muchos compuestos. Listo. Metabolismo de otras exosas. Aguántenme un poquito más. Metabolismo de otras exosas. ¿Por qué el metabolismo de otras exosas? Porque, por ejemplo, hubo una vez, un año, que cuando hacíamos exámenes multigrupo, nosotros preguntamos, eh, explique qué pasaría con una sacarosa. ¿Qué pasaría en el metabolismo de una sacarosa? Obviamente desde el proceso de la digestión, la absorción, ¿y qué pasaría? ¿Cómo se metaboliza una sacarosa? Bueno, la salida del examen fue un griterío, nunca nos dijeron, nunca hubo metabolismo de la sacarosa. ¿En qué libro estaba el metabolismo de la sacarosa? Bueno, a ver, primero partamos que la sacarosa es un disacárido que está compuesto por glucosa y por fructosa. Si a mí me hablan de digestión y absorción, cuál es la enzima primero que me va a degradar? A nivel de la boca, la sacarosa no le pasa nada. A nivel del estómago hablan que hay una pequeña cantidad, pero a nivel de las microvellosidades del intestino aparece la sucrasa y me rompe la estructura en glucosa y fructosa. Bueno, ¿qué se absorbe finalmente? ¿Qué llega al torrente sanguíneo? Glucosa y fructosa. No llega sacarosa. Es que no hay una vía metabólica de la sacarosa. No hay. Lo que tenían que haber dicho, se absorbe, se digiere por tal, se absorbe finalmente la glucosa, puede seguir una vía de la glucolítica, puede seguir una vía de la hexosa, y aquí faltaría, puede sintetizarse en glucógeno, puede hasta convertirse en grasa y listo.
Lo mismo la lactosa, no hay vía metabólica así como tal, pero acordémonos que la lactosa es la unión de la glucosa con la galactosa. Ah, ya, si se corta entramos nuevamente. La glucosa con la galactosa. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ah, pero la galactosa tiene su vía y la fructosa vamos a ver que tiene su vía. Entonces veamos, la fructosa tiene dos maneras. Una que directamente se fosforila y se convierte en fructosa 6-fosfato y cae a la vía de la glucólisis. Otra en la que ella va a sufrir una fosforilación, gasto de energía primero y finalmente esa fructosa 1-fosfato se convierte en gliceraldehído gracias a una aldolasa. Ese gliceraldehído se convierte en glicerato. Finalmente, ese glicerato se convierte en fosfenol piruvato y entramos a la vía de la glucólisis. ¿Cuál es una reacción limitante acá cuando la fructosa 1-fosfato se convierte en gliceraldehído? La aldolasa. La aldolasa, ¿se acuerdan que la intolerancia a la fructosa, cuando hablamos de la importancia bioquímica de los hidratos de carbono, dijimos la intolerancia a la fructosa es la deficiencia de la aldolasa B? La aldolasa B justamente está aquí, es la que convierte la fructosa 1-fosfato en gliceraldehído. Entonces, la fructosa se metaboliza rápido, no necesita de cotransporte, ¿se acuerdan que se absorbía rápidamente? Y sufre un metabolismo violento. ¿Dónde generalmente está la fructosa? En la fruta. Por eso es que rápidamente obtenemos energía cuando consumimos ese tipo de alimento. La manosa rápido se convierte también en manosa 6-fosfato por una exoquinasa, la manosa 6-fosfato en manosa 1-fosfato y esta en fructosa 6-fosfato. ¿Dónde caímos? A la vía de la fructosa o a la vía de la glucólisis. Listo. Caemos, querramos o no querramos, en ambas vías. La galactosa, sin embargo, hace un poquito más de preámbulo porque se activa por la uridindifosfato. Finalmente se convierte en glucosa 1-fosfato. Aquí también vamos a encontrar en esta vía una alteración genética, acumulación de galactosa en el torrente sanguíneo, que es origen hereditario, que se conoce como galactosemia congénita, que se manifiesta, dice, después del nacimiento por ictericia, hepatomegalia, cataratas, van a llegar a pediatría y dicen que una de las consecuencias de la ceguera del recién nacido es justamente la deficiencia de una enzima galactosa 1-fosfato que acumula galactosa en el torrente, perdón, la deficiencia de la galactosinasa y la transferasa, uridil transferasa, perdón, que deberían atacar la galactosa 1-fosfato, esta se acumula en el torrente sanguíneo y me provoca la galactosemia. Esta galactosemia o esta galactosa a nivel de la retina se convierte en un alcohol galactiol, que es como cristales, que provoca primero catarata y finalmente hacen ese ojo blanco del recién nacido y que es una ceguera permanente irreversible. Listo. No fue más, acabé antes de que nos los corten, como les dije, media hora. No se olviden entonces el tercer parcial para el día 13. No puede ser el 12, chicos. Algunos, uno de sus compañeros me dijo para el 12, pero cuando yo estuve preguntando tienen examen de bacterias. Entonces nos quedamos para el 13. Sí, yo sé que todos los días tienen examen, pero ya no estamos pasando clase y ya no van a pasar clase ni laboratorio ni nada. Entonces pueden dedicarse a estudiar. Yo les voy a subir los temas que se los pasé en pizarra, pero se los voy a volver a subir los temas en los grupos de WhatsApp los temas del tercer parcial. Bueno, muchachos, muchas gracias por su paciencia y por su comprensión. Nos vemos, gracias.